¿De qué vamos a hablar hoy? Marca personal. ¿Por qué? Porque es lo que me mueve. A mí también me mueve la marca personal, pero hay una cosa específica de la marca personal que a mí realmente me parece clave. Y es que tal vez hoy en día es la nueva maestría, es el nuevo posgrado, es la nueva forma de ser atractivo en el mercado laboral, ¿o no? Totalmente. Esta fabulosa mujer que tenemos hoy aquí es María Vega. Y María está construyendo una carrera meteórica. Y no solo por ser una high performer en su empresa, sino porque un día creyó en sí misma y decidió construir su marca personal. Tuvo que pasar por una jornada de aprendizajes, dio muchos tumbos y botes, pero poco a poco, a través del análisis, del compromiso y sobre todo del amor por escribir, ha logrado construir una inmensa fanaticada que no solo la ha pulido a ella, sino que ella también les ha podido pulir a ellos sus carreras y su forma de ver la vida. Gracias, Pablo, por la invitación. Me siento supremamente halagada. Hoy vamos a ver cómo ha sido mi camino de aprendizaje para llegar a tener más de 60.000 seguidores en LinkedIn y así vamos a ver la anatomía de una marca personal. Oye María, ¿por qué esto es importante? Te permite, en vez de buscar las oportunidades, lograr atraerlas. Y eso es un cambio muy importante. O sea, tú en vez de perseguir los trabajos que quieres obtener, logras que te llamen a ti en vez de a otras personas. Entonces, ese giro me parece el más fundamental de una marca personal. Me encanta. Esto me recuerda a esta gran anécdota de las mariposas y el jardín. Tú puedes salir con una red a cazar mariposas, pero ¿no será mejor preocuparte por tener un gran jardín para que ellas vengan a ti? Explícanos, por favor, ¿qué es para ti una marca personal? Una marca personal puede ser como tú vas vestido hoy, cómo te comunicas, pero principalmente al final es qué logramos transmitir a los demás cuando nosotros no estamos y qué dice nuestro contenido de nosotros. ¿Cómo crear una presencia sin la presencia? Exacto. Dices tú que LinkedIn es un gran canal para esto. Si tú, digamos, tienes ciertas experiencias, ciertas habilidades o estás empezando un camino de desarrollo, va a ser un muy buen canal porque hay una audiencia dispuesta a aprender de esos temas. Contigo me está pasando algo que nunca me había pasado, que se ve el reflejo en tus gafas de la luz. Trata de hablar así de... No, mentira. Me las puedo quitar, no estoy ciega. Como estamos hablando de marca personal, no sabemos si esas gafas hacen parte de tu marca personal. Mi bigote lo es. ¿Por qué? Porque la gente puede que se le olvide Ravelo, pero por lo menos se acuerda, eso creo, del man del bigote. Eso es bueno. Es un Yo no tengo bigote, identificador. entonces no puedo hacer. Me gusta. Espérate, entonces cuéntanos cuáles son los ingredientes de tu marca personal como está hoy en día. A ver, yo diría que hay un ingrediente muy potente que es la autenticidad. Yo trato de verdad de mostrar las cosas como son. He conocido a gente en persona que me conocen por LinkedIn y toda la gente dice, ostras, es que eres igual a como eres en persona. Entonces, eso para mí es un halago bastante grande. Otro que diría, yo creo que es salir un poco también del cliché profesional. En LinkedIn la gente sigue muy preocupada por tener un vocabulario súper correcto, súper estricto y al final uno de los ingredientes de lo mío es que me he salido un poco de esa tonalidad como de seriedad. Y el tercero diría que es también combinar diferentes temáticas, o sea, no hablar únicamente de una cosa muy específica, sino tratar de tener más variedad de temas para al final también poder atraer a más personas. Pero esa autenticidad, ¿qué elementos tiene? ¿Qué ingredientes tiene cuando uno ve a María Vega por primera vez? Un componente clave para mí es el optimismo. Yo me considero una persona supremamente optimista, me gusta rodearme de optimistas y creo que al final ese componente de actitud lo trato de enseñar a través de mi contenido. 2 es el tema de la constancia y la disciplina. O sea, yo creo que realmente se puede llegar mucho más lejos siendo constante y disciplinado que teniendo un gran talento. Yo no considero que yo tenga ningún talento en especial, pero sí he sido muy constante y muy disciplinada. No salió humilde la niña. Y relacionado con eso vendría también un tema de pasión, o sea, si a mí esto verdaderamente no me gustara, no habría podido mantenerlo porque aún así pues requiere bastante trabajo. Si uno le preguntara a las personas, ¿en qué consiste María Vega como marca? ¿Te has puesto a preguntar qué dirían? Mi promesa de valor es un post diario para ayudarte a crecer, tanto en la vida como en LinkedIn. Y ahí es donde se juntan mis dos grandes temáticas, que es los temas de desarrollo personal, pero luego los temas también de marca personal y de LinkedIn. Entonces, esa es mi promesa de valor y espero que la gente también pues recuerde esa promesa. Estamos hablando que la marca personal, y sobre todo a través de las herramientas que tiene LinkedIn, es generar un atractivo personal para las empresas que necesitan un perfil como el tuyo. Es destacar. Destacar y volverte más deseable. Yo creo que tú, por ejemplo, puedes ser el mejor vendedor del mundo, pero si nadie lo sabe, pues ¿de qué te sirve? Hay gente que considera esto un poco injusto, como que alguien que quizás sabe un poco menos se puede posicionar mejor. De todas formas, yo no lo considero injusto porque igual tú al final tienes que entregar tu promesa de valor y la gente va a poder ver rápidamente si tú eres bueno o no eres bueno en eso. Pero a lo que me refiero es que si eres el más bueno
bueno y no se lo muestras al mundo, nadie lo va a saber. Pero ¿por qué dices que es injusto? Yo no pienso eso, pero hay gente que piensa que es injusto porque es como que piensan que simplemente posicionando tu marca personal, aunque no sepas de lo que estás hablando, pues digamos que podrías salirte con la tuya, por decirlo de algún modo. Pero ¿qué es una ventaja competitiva si no es una situación de injusticia frente al competidor? No lo había pensado así, pero al final tienes razón. Todos estamos en la carrera de diferenciarnos para ser atractivos y poder conseguir nuestros objetivos. Si todos fuéramos iguales, ¿cómo te destacas y cómo consigues esos objetivos? Esto es una lucha constante y diaria de construir aquello que te hace único para crear de valor a la sociedad. Es decir, la marca personal es un activo, es como haber estudiado una carrera, es como aprender un idioma. Diría que es todavía mejor porque yo creo que le aplica el interés compuesto. Si tú sacas una maestría, pues al final tienes el cartón y ahí se queda el cartón. Una marca personal a través del tiempo se va acumulando y va incrementando su valor sobre lo que tú ya has construido. Entonces, hasta cierto punto se vuelve exponencial. Por ejemplo, yo sobre mi propio crecimiento estoy constantemente creciendo y al final, pues digamos que no empiezo todos los días de cero, sino que ya año tras año voy acumulando y voy ganando más autoridad. Entonces diría que no es lo mismo, sino que es todavía mejor. Incluso déjame complementar con una observación. Cuando los profesionales entran a los 40, empiezan a preocuparse porque tradicionalmente pierden cierta vigencia en el mercado laboral. Lo hemos discutido en otros podcasts. Si no lo han visto, véanlo con Andrés Díaz Granados, la anatomía de la empleabilidad. Y es cómo vencer ese envejecimiento profesional que sí o sí le cae a la mayoría de personas que entran a ciertas edades. Y para mí, la marca personal es una gran respuesta. Es una gran respuesta porque con el tiempo se va valorizando todavía más y puedes encontrar modelos de ingresos que realmente no solo dependen de un salario, como por ejemplo las mentorías, las asesorías, las ventas de cursos, las conferencias, las charlas. Diría además que puede llegar a ser una ventaja porque al final genera confianza. O sea, hay gente que yo sé que, por ejemplo, quizás no han confiado en mis servicios porque consideran que soy demasiado joven. Que al final, bueno, pues eso simplemente se demuestra con resultados. A mí no me preocupa en exceso, pero es un sesgo que tenemos y a esa generación le va a favorecer. Yo conozco a bastantes creadores de contenido que se han formado conmigo y tienen más de 50 años y en LinkedIn les va bien. Cuando yo no sé si en TikTok o en Instagram les podría ir igual de bien. Yo estoy convencido y voy a ser parte de esta audiencia que también está convencida de esto. Dame 3 razones para empezar mañana, concretas. 1, 2, 3. La primera, y yo creo que es la más infravalorada, es que en el proceso de crear contenido tú ganas muchísima claridad mental. Y esto es algo que nadie habla de esto y al final tú te vuelves mucho mejor en lo que eres. La segunda que diría, te posicionas en un lugar donde las oportunidades te llegan sin que tú vayas a buscarlas. Por ejemplo, a mí la cantidad de podcasts a los que me han invitado, la cantidad de ofertas laborales que me han llegado sin yo ir a buscarlas, es una locura desde que empecé. Y luego, la tercera, porque también es un gran camino de autoconocimiento. Gracias a esa creación de la marca personal y esa creación de contenido, tú terminas conociéndote muchísimo. Yo me he dado cuenta de intereses que desconocía por completo y solo he podido descubrir gracias a crear contenido. Me encanta, ¿cómo cuáles? Tener como esquemas mentales para algunas ideas, como esa organización, es algo que yo no sabía que me apasionaba y ahora me gusta como recopilar ciertas ideas con esquemas mentales y eso me permite luego explicarlas mucho mejor. El tema de la escritura, o sea, yo personalmente no diría que soy fan número 1 de leer ni fan número 1 de escribir, pero a medida que lo he ido haciendo más y más, ya se ha vuelto un hábito y ya diría que es una de las cosas que más me gusta hacer, pero yo antes desconocía que eso me gustaba, o sea, como que yo escribía en el colegio y no pensaba que iba a terminar en algún momento haciendo eso a un nivel mucho más alto. Escribir es una terapia, es la manera de disciplinar la mente y de desenterrar todo lo que capturo pero no eres consciente de. Te voy a mostrar algo que rara vez muestro. Adelante. Tengo nervios. Te voy a mostrar de dónde vienen mis ideas de los posts, de muchas cosas que hago en LinkedIn. Y es este cuaderno que tiene una portada bastante destruida, que no es otra cosa que justamente la muestra de que ha sido utilizado, llevado a todas partes. Son las cicatrices de la batalla porque son 400 páginas. Y aquí es donde yo hago todas mis reflexiones de todo lo que me pasa, tanto en la aventura por el mundo, como en el trabajo, como con los clientes. Y se llama esto el diario del conocimiento. Y en este diario del conocimiento yo aprendí a escribir de una manera tal que pudiera extraer lo que mi cerebro tenía. Yo hago dibujos, ilustraciones y es todo un lenguaje para extraer. Se llama extracción. Entonces, por eso entiendo y comparto lo que dices de la escritura, no solo más allá de escribir para LinkedIn, sino la terapia de poder realmente extraer todo lo que tu cerebro realmente capturó. Algo que me ayudó mucho después de haber ido a terapia es escribir mis emociones y escribir lo que siento. A mí me costaba mucho hablar de mis emociones y entenderlas, y gracias a escribirlas me ha permitido entenderlas a un nivel mucho más profundo. Y es algo que yo antes no hubiera pensado hacer. O sea, yo no hubiera pensado, voy a escribir cómo me siento hoy o porque esto me está generando frustración
frustración o porque me estaba generando ansiedad. ¿Y tú escribes, dejas que el cerebro simplemente se explaye o le pones un acotamiento o unos límites? Yo, por ejemplo, trato de contar una idea en una página y me enfrento a ella para que me quepa. Visualmente lo voy organizando y por lo general empieza con una pregunta. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué la gente hace aquello? En mi caso, cuando creo contenido para LinkedIn, ya tengo el formato. Entonces ya está limitado. Pero eso es la adaptación de lo que ya escribiste o escribes siempre directo para LinkedIn. Tengo unas ideas y luego las desarrollo, pero escribo directo. Cuando escribo para mí y escribo pues sobre otras temáticas o cosas más personales, sí que no me preocupa tanto pues la dimensión ni la estructura. María, yo tengo algunas inseguridades. Soy tímido, yo nunca le he hablado a una cámara, nunca me he enfrentado realmente a escribirle al público. No sé qué pueden pensar los reclutadores, no sé qué puede pensar la gente en general, cómo hago con los comentarios que no me son favorables, o simplemente no creo lo suficiente en mí, en mi capacidad de extraer una buena idea. ¿Por qué eso no debería importarme? Esa es la creencia limitante más común. Yo creo que lo primero que hay que entender es ese pensamiento. Lo tenemos porque nuestro cerebro quiere que nos mantengamos en la zona de confort, que es donde vamos a estar seguros, donde no nos va a pasar nada, pero donde al mismo tiempo no va a haber crecimiento. Al final, le importas a muchas menos personas de las que tú piensas. O sea, tú piensas que cuando vas a publicar te va a ver tu jefe, te va a ver el compañero, te va a ver el hermano, te va a ver tu tía. No, realmente cuando empiezas no te va a leer nadie. Lo cual es malo porque al final queremos que nos lea más personas, pero también es bueno porque puedes escribir lo que se te dé la gana y muy rápidamente te vas a dar cuenta de que no le importas a la gente. O sea, la gente no está pendiente de tu contenido, de ver lo que vas a escribir, no. En relación a las inseguridades, la primera es que probablemente hay alguien que sabe la mitad que tú y está publicando. Y solo por eso a ti te debería dar el incentivo de yo también quiero hacerlo. Publicar es algo de valientes porque al final te estás exponiendo al mundo, entonces siempre va a estar ese miedo. La idea está en atravesarlo y hacerlo aunque tengas miedo. Yo aún hay días que publico cosas que quizás son opiniones un poco más fuertes y también me da susto, pero al final lo hago pese a eso. Justo antes de esta grabación, María me estaba contando que a ella le gusta escribir y no graba tanto video, por un sartal de razones bastante amplio. Ahora le vamos a preguntar a María por qué no empezaba en video y que nos cuente cuáles son sus inseguridades y cómo va a empezar a hacerlo desde mañana. Mis inseguridades principalmente hay una que es de tiempo. Yo considero que grabar requiere mucho más tiempo que escribir. Y luego también, al ser una novedad, es algo que me da más miedo porque nunca lo he hecho. Ese es tu único impedimento. Si te ponemos un editor mañana, Sí lo haría. sí lo harías. Te voy a contar uno de los grandes beneficios de empezar a hacer video. ¿Te ves? Puedes sentirte, puedes escucharte, puedes empezar a ver cómo comunicas en esa autenticidad que tienes como persona, cómo entonas, cómo conectas. Y es al final del día escribir en vivo. Me estás sentando. Y editarlo, cuando aprendes a editarlo, que te tienes que escuchar varias veces, cortarte. Sí, es trabajoso, no lo vamos a negar, pero también empiezas a conocerte. Yo, por ejemplo, cuando recién empecé, hace 2 años, a crear video, empecé a encontrar muletillas, entonaciones monótonas, movimientos que no eran agradables, y al volverme consciente de ellos, me volví mejor comunicador. Y esto me entrenó también para ser mejor conferencista, mejor comunicador en público. Y oh sorpresa, pulió mi forma de escribir también, porque ahora yo estoy pensando no solo en cómo se lee, sino en cómo se dice. Que venga a grabar aquí el estudio, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tenemos un negocio? Negocio cerrado. Está ahí en silencio, no dice nada. ¿Sabes qué? Al verte contar con tanta claridad estas 3 razones por las cuales esto no debería importarme, compruebo que escribir te ha dado claridad. Lo Total. dijiste sin dudarlo, sin muletillas, directo al grano. Y hay que decirlo, estas preguntas no estaban preparadas, ella no las había visto. Yo he venido aquí y solo me he tomado un café. Ya está. ¿Y qué tal el café? No, el café estaba muy rico. ¿Qué quieres otro? Ya merece la pena estar aquí solo por el café. Bien, mi nueva mejor amiga, BFFs Forever acá. ¿Vamos por otro? Listo. ¿Qué café quieres? Café con leche. No se diga más. ¿Te estoy grabando? Ella nunca le dice que no a un café, eso me acabo de enterar. A ella la trajo a un colombiano y el colombiano ya no está, pero se quedó en Colombia. Por amor a Colombia. Con cada post la quiero más. De eso se trata la marca personal. Uf, Volví impulsada. me gano. Se me olvidó el script, es buena. Es que el minuto del café deja a la gente revolucionada porque es premium. Aquí solamente hay café colombiano premium. ¿Te gustó, no? Me encantó. Bueno, vamos al tema.
María, tú creciste más o menos en LinkedIn en un lapso de un año. Yo empecé en agosto de 2022 y para agosto de 2023 ya tenía 40.000 seguidores. Entonces, en un periodo de un año fue donde se produjo todo el crecimiento. E incluso menos porque al principio no me iba bien. O sea, como que los 4 primeros meses yo no entendía lo que quería mi audiencia, no entendía lo que funcionaba, entonces considero que incluso perdí un poco de tiempo. En cuanto yo ya empecé a detectar lo que funcionaba... No, eso no es perder el tiempo, eso es el costo del aprendizaje, sí. Es la iteración. Todos pagamos a veces un poco el precio de la ignorancia. Pero ¿cómo sales de ella si no es así? Es Bueno, así te puedes formar. O sea, hice cursos sobre LinkedIn, pero considero que, por ejemplo, las cosas que yo explico en mis cursos me hubiera gustado que a mí me las hubieran explicado cuando yo empecé. Entonces, los primeros meses fueron bastante duros porque yo sentía que mis mensajes no llegaban tan lejos, pero aún así, como yo disfrutaba genuinamente lo que estaba haciendo, en ningún momento consideré parar. Por eso mismo fue que al final, ya cuando empecé a analizar más, empecé a ver las cosas que funcionaban, empecé a redoblar esfuerzos en las cosas que más se comentaban o más se compartían, digamos que ya empecé a entender mucho más lo que la gente quería. ¿Cuáles fueron como esos 2 o 3 primeros grandes del proceso? En enero de 2023 yo hice una publicación sobre no negociables en el mundo laboral, entre los cuales había cosas como trabajo en remoto, horario flexible, presupuesto para el desarrollo profesional, presupuesto para el desarrollo personal, ajustes salariales. A la gente le pareció que una persona tan joven no podía pedir tantas cosas. Y se llenó de haters que decían como, ¿y tú qué le vas a dar a la empresa? ¿Y tú cómo estás diciendo eso? ¿Y tú qué vas a hacer a cambio de merecer todo eso? Y ahí la gente también pues tiene una mentalidad muy de escasez. O sea, lo que no se dan cuenta es que al final, si el empleado está bien, va a hacer un trabajo mucho más bueno, lo cual va a hacer que al final se lleve a tener todavía mejores resultados. Como que la gente no conectó esas dos cosas, lo cual a mí también me entristeció mucho porque da bastante pensar del mundo laboral en el que estamos, que es como casi si fueran máquinas que trabajan unas horas y ya está. Esa publicación se hizo supremamente viral y yo ahí dije, vale, este es un tema que a la gente le ha despertado como muchas emociones y está relacionado con el mundo laboral. Esa combinación de esas dos yo ya me di cuenta de que funcionaba muy bien y de hecho esa publicación yo este año la volví a hacer ahora en enero exactamente igual y se volvió a hacer viral. El mismo tipo de personas comentaron el mismo tipo de cosas. O sea, es que al final, yo lo digo, el ser humano es muy básico, es muy predecible. Hagamos un experimento social. ¿Cuál quieres hacer? Voy a publicar exactamente la misma publicación en mi perfil a ver qué pasa. Listo. ¿Qué crees que va a pasar? O sea, esto aquí es espontáneo. A mí, para ese tema, me benefició ser joven, porque hubo de verdad mucho hater que les chocaba que alguien joven pidiera todo eso, lo que ellos consideraban que era mucho. Que también hubo mucha gente que comentó, si a ustedes les parece mucho es porque ustedes piensan que no son merecedores de eso, y entonces el problema también lo tienen ustedes. Entonces... Y entre ellos en los comentarios dándose. Claro. O sea, eso ya se volvió una guerra. Luego también fue bastante gracioso porque hubo muchos CEOs de startups que ofrecían eso. Ellos entraron en el post a hacer hiring, a decir como, yo ofrezco eso, apliquen acá. Entonces ya se volvió una cosa, claro, o sea, eso está fantástico, se subieron a tuta de la discusión. Aquí no somos haters de eso. Luego también hubo CEOs muy tradicionales que decían como, ¿cómo se nota que tú nunca has liderado una empresa y que no tienes claro los costos que tiene una organización y que eso muchas veces es inviable? Dijiste algo muy importante, era un post que suscitaba emociones. ¿Cuáles? Hay, yo creo que 2 maneras de tener bastante engagement en LinkedIn. Una es tocar temas laborales que le importen a muchas personas, como pueden ser temas de salario, temas de despidos masivos, temas de beneficios, entrevistas o temas de modalidades de trabajo, productividad, trabajo remoto, todo eso, según el enfoque que tú le des, usualmente va a llegar lejos porque le importa mucho a la gente y al final estás en una red de desarrollo profesional. Es lo que llaman los pilares de LinkedIn. Exacto. Luego hay otras temáticas que son más desde la vulnerabilidad y desde las emociones y que suelen ser historias inspiracionales que también generan mucho engagement, no por el hecho de que LinkedIn sea una red profesional, sino por las conexiones entre humanos. O sea, las conexiones entre humanos al final se hacen con base a la vulnerabilidad y por eso funcionan esas historias, digamos, también. Pero no siempre con base en la vulnerabilidad, a veces estamos de acuerdo es por otras razones. Pero sí estoy de acuerdo en que esa es una de las fuertes razones por las cuales existe bonding, pero no es la única. No es la única, o sea, obviamente si yo expreso una opinión fuerte de manera contundente, pues eso también va a generar bastantes emociones, como de que la gente le va a dar rabia y va a querer como atacar. ¿Será que para resumir lo controversial funciona? A mí me gusta más bien diferenciar entre ser polémico y ser rotundo. O sea, polémico al final es buscar la polémica y necesariamente eso no te conviene para una marca personal. Ser rotundo es más bien tener claridad sobre tus opiniones fuertes, sobre todo lo que tú defiendes y sobre esas cosas que tú te irías a muerte por defender esas opiniones. Tus ideales, tú defiendes tus ideales, que eso es distinto a simplemente revolotear el avispero por revolotear. Exacto. ¿Qué pasó después? Después de eso, pues digamos que yo empecé ya a entender que había ciertas temáticas que le gustaban a mi audiencia y que le gustaban a la gente que estaba en LinkedIn. Entonces
simplemente yo me volví muy rigurosa en el análisis, en analizar cada una de las cosas que hacía y las que me funcionaban, ya fueran por la estructura como estaban escritas, las primeras líneas, la idea principal, replicarlas. No exactamente igual, sino cambiando algunas cosas, probando un formato diferente, pero al fin de cuentas replicarlas para así apalancarme ya en lo que me había funcionado antes. Por ejemplo, ¿qué estructura encontraste que siempre es ganadora? Las estructuras de contrastes funcionan bastante bien, como oponer lo bueno a lo malo. Se capta muy rápido, por ende la gente lo lee muy fácilmente, lo comparte más y lo comenta también más. Por ejemplo, eso es poner, no hagas esto, mejor hazlo así. A mí me gusta más bien oponer cosas. Por ejemplo, cosas que me han dicho los mejores líderes que he tenido y cosas que me han dicho los peores líderes que he tenido. Eso genera también mucho engagement, porque la gente al final ve dos situaciones diferentes y también quiere entrar en esa comparación. Ellos también se ven reflejados ahí. Claro, o sea, mucha gente pues dijo, voy a añadir también todas estas que me han dicho los buenos y los malos. Y entonces también invita en cierto modo a la participación. Esto me recuerda mucho a el análisis sistemático que llevó a MrBeast, que es el youtuber más grande del mundo, o uno de los más grandes, a hacer MrBeast. Y él se gastaba incluso más tiempo que haciendo los videos, era analizando qué funcionaba y qué no. MrBeast encontró la fórmula para su tipo de contenido: ser extravagante, dar dinero y sobre todo enfocarse en los 5 primeros segundos, sin intro, sin nada. Inmediatamente te dice qué es lo que vas a ver en el video, de forma contundente. Hoy le vamos a regalar $100,000 a la persona que salga de este círculo. Él entendió que los intros y que todo ese tipo de accesorios en los videos le quitaba engagement. Y casi que volvió la creación de contenido una ingeniería. ¿Estás haciendo lo mismo? Totalmente. Y yo lo digo mucho. La creación de contenido tiene mucho más de análisis que de creatividad o de constancia. O sea, sí, la constancia es importante, pero sin estrategia la constancia no te sirve para nada. Entonces, al final hay mucho más de analizar y sobre todo analizar también lo que resuena con tu audiencia que de estar simplemente todos los días publicando, porque normalmente la mayor parte de la gente dice no. Se trata de publicar todos los días. Sí, es una parte importante, o sea, al final tú tienes que ser constante. Pero si tú estás siendo constante con lo que no te está funcionando, pues al final estás perdiendo el tiempo. Bueno, tú hablas ahí de la estrategia, pero cuando hablas de analizar qué funciona y qué no, más que estrategia, eso es técnica. Es encontrar la técnica que funciona. Ahora, la estrategia es cómo aplicas esas técnicas a un flujo de contenidos que te lleve a tus objetivos. Exacto. Una cosa es el análisis, que yo, por ejemplo, en mi caso lo hago con HubSpot. Voy analizando las cosas que funcionan mejor, las cosas que funcionan peor y lo voy comparando. Además, también puedes poner incluso tags por temáticas y ver, por ejemplo, yo cuando empecé publicando mucho sobre liderazgo y sobre desarrollo personal. Las cosas que tenían tag de liderazgo me funcionaron mucho peor que las que tenían tag de desarrollo personal. Entonces yo ya dije, descarto esta temática y me enfoco solo en esta. Y luego dentro de esa, pues se trata de ver qué publicaciones han funcionado mejor, ir anotando qué temática tenían, qué estructura tenían y ya hacer tú el análisis sobre los números que te proporcionan las herramientas. Porque una cosa son los números y otra cosa es tú sacar conclusiones a través de los números. Hay que aclarar algo importante y es lo que le funciona a María no necesariamente es lo que nos va a funcionar a los demás, porque ella tiene un perfil, su audiencia tiene otro perfil. Si el tema de otra persona es creatividad, tal vez debería enfocarse en ese. Pero te voy a retar. Efectivamente, cada audiencia la tenemos educada a unas cosas, pero luego hay temáticas que están por encima, que incluso podría ser lo de los no negociables. Quizás hay temas que sí le van a impactar a un número grande de personas o opiniones fuertes, que sí se podrían hacer virales en diferentes perfiles. Pero sí es verdad que el contenido, digamos que es más del día a día. Claro, si yo mañana pongo una publicación sobre matemáticas, no va a tener casi likes. Y a no ser que tu audiencia sean analistas de datos o los profesionales de eso. Por eso digo que depende de tu audiencia. Y lo que tú dices, si yo posteo lo mismo tuyo, pero no somos del mismo perfil generacional, no vamos a generar las mismas discusiones. Es muy fácil viralizar algo relacionado con el trabajo remoto y con la productividad. Sí, son temas que están en trend. Al final lo que se hace viral es porque es genérico, porque le interesan muchas personas. Entonces, en ese sentido, daría igual que lo publicaras tú, daría igual que lo publicara yo. Otra cosa es tú lograr un buen engagement, que no estamos hablando de viralidad, pero sino buenos números sólidos sobre el contenido que haces día a día, que eso ahí ya sí es lo que le interese a tu audiencia. Pero yo sí creo que el contenido viral ya es una cosa que está como por encima. ¿Tú crees que la viralidad depende menos de la persona y más del tema? Yo he visto historias desde la vulnerabilidad que se han vuelto virales. Mi publicación más viral a día de hoy sigue siendo una publicación que hice el día que mi perrito falleció. Yo aún no creaba contenido en LinkedIn y yo simplemente estaba triste porque en la pandemia él había trabajado en remoto conmigo. Hice un post que además estaba en inglés diciendo que mi compañero de trabajo remoto había fallecido. Le daba gracias al trabajo remoto por haber podido trabajar con él. Le pegaste a dos cosas. Esa cosa tuvo 6 millones de visualizaciones. En LinkedIn. En LinkedIn. Y LinkedIn le pegaste. Comentó el post y me dio el pésame. Dijo: Maria, we're sorry for your loss. Y ahí lo dejaron. Eso también, pues al final, son historias y claro, tú no puedes copiar eso porque a ti no se te ha muerto mi mismo perro. Entonces, claro, no lo vas a poder replicar, pero sí que al final son temas como que la gente empatizó mucho, la gente me mandaba mensajes con fotos de sus perros, como que se volvió una cosa muy, muy, muy loca. Que ese post
así como lo cuentas, tiene varios componentes. Primero, habla de trabajo remoto. Sí. Que es un pilar de LinkedIn. Segundo, de mi compañero en el trabajo remoto, que era una temática muy importante durante pandemia, que era la soledad y el encierro. Entonces quedaste sola. Entonces no solo un momento de vulnerabilidad, sino emocional bastante grande. Tercero, Es un perro. las mascotas siempre van a ganar. Y si hubiera sido un gato, quién sabe. Quién sabe si más aún, porque los gatos son los más populares de las redes sociales. No lo sé. Soy equipo perros, pero yo igual no lo hice por eso, pero la mascota ayudó. Eso era un cóctel C4 de explosivos para tumbar edificios, claro. Cuando yo hice esa publicación, yo no tenía ningún conocimiento de creación de contenido, ni de marca personal, ni de copywriting, ni de nada. Y a día de hoy sigue siendo el post que más viral he tenido, porque no ha sido posible como igualarlo. ¿Será que a veces también es pura suerte? Hay cosas que a uno le sorprenderían, pero por ejemplo, yo antes de hacer un post, sé los números más o menos que va a tener. ¿Pero eso es por gut feeling? Eso es por haber publicado ya muchas publicaciones. Ahí está, entonces no solamente hay que publicar a diario para ser viral, sino para entender cómo funciona. Claro, y además las plataformas cambian constantemente, entonces predecirlo se puede llegar a volver mucho más difícil cuanto más rápido son los cambios. O sea, el día de mañana LinkedIn puede empezar a potenciar otras cosas y que todo lo que has aprendido lo tengas que desaprender. Pero ¿cómo es tu rutina diaria o semanal para poder tener esta maquinaria de contenido que funciona? A ver, yo trabajo a tiempo completo y esa es mi primera prioridad. Normalmente lo que yo hago es que en un fin de semana saco todo el contenido del mes. Yo la verdad sé que hay gente que publica múltiples veces al día, todos los días de la semana. Yo normalmente publico entre 5 y 4 publicaciones a la semana. Entonces en un fin de semana se saca todo ese contenido. Y luego yo todos los días le dedico al engagement, o sea, a interactuar con la comunidad como unos 20-30 minutos dependiendo del día. Espérate, entonces, no solo crear contenido, sino interactuar con los demás y sus contenidos. El concepto de que se dice post and ghost no funciona, porque al final tú estás generando unas conexiones. Las personas esperan también compartir contigo y aprender de ti y poder hablar un poco más. Pues ya cuando tienes muchísimos comentarios no hace falta tampoco que contestes a todos, porque claro, esta vez te puede salir muy rápidamente de control, pero sí es importante también generar esos vínculos. Otra cosa es que tú ya seas supremamente conocido, supremamente famoso, pues sí, quizás ya no tienes, o sea, Cristiano Ronaldo no está contestando a los comentarios, obviamente, pero al principio, especialmente si nadie te conoce, si eres joven, si es la primera vez que estás creando contenido, ayúdate a que te vaya lo mejor posible. Esos son tips muy accionables y todos caen también en algo, y es que esto finalmente sí es una rutina. Totalmente. ¿Esto es un segundo trabajo? ¿Llegamos hasta ese punto? Depende mucho también de cómo tú lo quieras llevar. Por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que tienen una monetización muy sólida y tienen muchas cosas tercerizadas. Hay herramientas para escribir las publicaciones con inteligencia artificial y que ya te dan los posts. Hay una cosa que se llama Ghostwriter y hay a muchos CEOs que les escriben directamente las publicaciones. Hay gente que incluso te contesta los comentarios. Entonces todo eso, en la medida que no te añada valor o que tu tiempo valga más o que ya tengas una estrategia de monetización más sólida, pues son cosas también que tienes que considerar. ¿Las has considerado para ti? No que me escriban las publicaciones, porque genuinamente yo disfruto demasiado de eso y eso para mí es una parte demasiado importante. Yo a día de hoy no hago publicaciones con inteligencia artificial todavía, o sea, no quiero decir que lo esté descartando, pero todo el tema de los comentarios quizás sí. A mí me gusta como tener engagement con las personas y también que me den ideas, pero en ciertos momentos se puede volver un poco abrumador. El momento del rock. ¿Ya pensaste tu canción? ¿Qué quieres? ¿Guitarra, flauta, bajo? ¿Quieres cantar o quieres tocar guitarra? No sé hacer ni lo uno ni lo otro. Muy bien. ¿Qué vamos a cantar hoy? Cantemos Lamento Boliviano. 1, 2, 3. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. ¡Bien! Bien. Prefiero quedarme en marca personal. ¿Ah, sí? Es más cómodo. Pero los artistas tienen una marca personal inmensa. ¿Qué pasa si esto no será como realmente lanzamiento La a tu vocación de estrellato? mi vida. Hagamos una foto contigo sosteniendo la guitarra para ver si hay talento fotográfico y fotogénico. ¿Hace la prueba? Sí. Sí. A duras penas. ¿Hay alguna otra acción de marca personal que te haya disparado? Otro momento, ajá. Volvemos al tema de generar conexiones genuinas, intentar conectar también con otros creadores. Al final estamos todos en la misma jornada y entre nosotros nos podemos apoyar y entre nosotros podemos compartir también consejos, tips y tratar de crecer en comunidad. ¿Más o menos como esto? Sí, exacto. Bien.
Yo creo que todo en esta vida se te devuelve. Si tú ayudas a personas que están empezando, luego esas personas te van a recordar. Si tú puedes generar esos vínculos, luego si esas personas tienen cierta oportunidad van a pensar en ti. Esas conexiones genuinas a mí me parece también otro momento del tema de la marca personal. ¿Y cómo eso te benefició? Cuéntanos qué impacto tuvo, en qué momento de ese año maravilloso del cero al todo. Todos los creadores que tenían podcast a mí me han invitado a sus podcasts y eso me ha dado más visibilidad. También personas que estaban empezando y yo en esas primeras publicaciones, porque me crucé con sus perfiles, les comenté. Me han escrito luego mensajes como porque comentaste, luego llegó mucha más gente a tu perfil y luego es gente que a mí me ha seguido comentando el contenido de forma desinteresada. ¿En qué momento pasamos de esos 4 meses de descubrimiento y de encontrar la estrategia fue que realmente se disparó eso? El crecimiento fue bastante constante, o sea, digamos que cada vez que hay una publicación que se sale un poco más de control, pues ahí creces más rápido. Pero luego al final pues van creciendo unas publicaciones sobre las otras. Tú tampoco puedes estar todo el rato tratando de tener post virales hablando del mundo laboral o de tus cosas de vulnerabilidad, porque al final también te tienes que posicionar sobre una temática. Es la combinación de todo. O sea, mi crecimiento ha sido muy lineal y muy orgánico. Ha sido rápido, pero nunca ha sido como, no, un día me metí 20.000 seguidores. Eso no pasa en LinkedIn. LinkedIn tiene un crecimiento mucho más sostenible. Aquí queda anotado, ella no está revelando ningún secreto de sus cursos. Si realmente queremos ahondar en los secretos, toca ir al curso. ¿Y dónde lo conseguimos? El curso está en mi página web, que es mariavegue.me. Tengo 2 cursos. Tengo ahora mismo uno que se llama Monetiza tu LinkedIn, que básicamente es un curso para empezar en el tema de la marca personal y es un curso para saber cómo optimizas tu perfil, cómo empiezas a ofrecer tus servicios, cómo estableces una estrategia de creación de contenidos. Y luego tengo uno más avanzado que se llama Crece tu LinkedIn, que ese básicamente es para lograr crecer una audiencia de manera rápida y estratégica y hacer que el contenido llegue mucho más lejos. Y una cosa que me gusta de eso es que en el nivel, si te fijas, viene primero la monetización y luego la creación de audiencia. Porque sí, es verdad que a mayor número de seguidores, pues más dinero vas a poder ganar con esto, pero también es verdad que tú desde el día 1 ya puedes ganar dinero. Yo tengo alumnos que, digamos, en el primer mes ya han logrado cerrar una consultoría. Me estoy metiendo ya al curso y ustedes deberían hacer lo mismo. Dentro de un año la sentaré aquí y vamos a ver si me conseguí mis 50.000 seguidores. Todo se puede lograr. Oye, pero me deja muy curioso, ¿cómo es eso de monetizar desde el día 1 con un seguidor? Eso sí me parece revelador, a ver. Yo creo que todo va a depender de tu oferta. O sea, si tú tienes algo que le está resolviendo un dolor a muchas personas, pues al final, si empiezas a publicar y les dices que le resuelves ese dolor, vas a atraer personas. Danos un ejemplo real, no solo tuyo, sino de alguno de tus estudiantes. Por ejemplo, una persona que ayudaba con temas del síndrome del impostor y al final ofrecía sus servicios de coaching para ayudarte a superar el síndrome del impostor. Tú puedes tener 1.000 seguidores y simplemente hacer una publicación que sea como, estamos en enero, al mes le quedan 5 días, me queda un cupo. ¿Quién lo quiere? Que alguien llegue y se registre y ya está, no necesitas tener todo. Sí, claro, pero no tienes el alcance para generar tampoco un cliente de tan poquitos. Una publicación puede tener 3.000 visualizaciones cuando tú estás empezando o 2.000. De 2.000 personas no habrá una persona que tenga síndrome del impostor y que confíe en una consultoría contigo. Puede ser. 2.000 es lo que en general... No, o sea, es por poner un ejemplo, pero lo que quiero decir es que no se necesitan cantidades ingentes de seguidores y de hecho, si tú no tienes estrategia de monetización, puedes tener 200.000 seguidores y no ganar ni un solo euro. Sí, uno puede ser famoso y estar quebrado al mismo tiempo. Yo creo que se trata más bien de al final ofrecer algo que realmente resuelva una necesidad y por lo cual la gente esté dispuesta a pagar. En la medida que tú creas contenido sobre eso y te posicionas y al final también le comunicas a la gente tu oferta de valor y la tienes en tu perfil y se lo pones fácil a la gente para que acceda a ella, no necesitas llegar a esos números de seguidores para lograr vender y ganar dinero. Es básicamente hacer un buen marketing. Eso es marketing. Entender el cliente y entender tu producto. Ahí también entra el tema de, por ejemplo, escalar o de ganar todavía más dinero. Claramente no es lo mismo vender una consultoría a $50 que a $500. No es lo mismo lograr que te funcione un curso online, que te funcione una consultoría 1 a 1 y ahí es donde ya sí hay más complejidad. Si tuviéramos que elegir 3 productos o servicios rápidamente monetizables para empezar a darle accionabilidad a todo este esfuerzo de redes sociales, sin temor a equivocarnos, ¿cuáles podrían ser? Consultorías y ofrecer tus servicios 1 a 1. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué es lo que todo el mundo necesita según tú? Esa pregunta está mal formulada porque no toda la gente necesita una misma cosa, sino tú tienes que saber en lo que tú eres especialista y qué necesidades tiene tu audiencia, pero cualquier persona va a estar dispuesta a resolver esa necesidad en un 1 a 1 contigo. Por ejemplo, vender conferencias, pues ya son más requisitos, tiene que haber una empresa, tiene que haber una temática, tiene que haber un auditorio y se juntan más cosas. Bueno, y hay tomadores de decisiones, o sea, no es alguien que compra y ya, sino pues es toda una infraestructura corporativa en la que lo está adquiriendo. Es una venta B2B, es distinto a la venta B2C. Exacto.
Exacto, al final hay mucha más accesibilidad en que tú confíes en una persona que te va a resolver un dolor de forma relativamente rápida. Por ejemplo, yo vendo muchas consultorías de personas que quieren potenciar sus marcas personales. Entonces, es bastante fácil también, desde mi punto de vista del creador, hacerlo. Porque, por ejemplo, crear un curso online ya requiere que tú tengas un sistema, de que recibas los pagos de cierta manera, de que la gente acceda a las clases. Hay una curva de aprendizaje y también una infraestructura de inversión a implementar, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha funcionado a ti de acuerdo a tus objetivos? Creo que son los bootcamps de marca personal, que el año pasado hice. Cuéntanos, ¿cómo es un bootcamp de esos? Un bootcamp básicamente se reúne un grupo relativamente reducido de personas para resolver un dolor que tengan en común. En mi caso, potenciar sus marcas personales. ¿Qué diferencia tiene? Que en un bootcamp la idea es hacerlo intensivo y en mi caso, durante todo un mes, yo les enseño esas técnicas. Me ha gustado mucho porque puedo conectar con las personas a un nivel mucho más cercano, porque al final tienen acceso a mí, me pueden hacer preguntas o me pueden escribir, y por ese motivo me ha funcionado mucho, y también porque es escalable. No estoy haciéndolo uno a uno, sino que ya he metido a más personas y esas personas están pagando todas. Entonces es un modelo que a mí me gusta bastante porque combina el trato cercano con que tú también generes un número de ingresos más alto. Claro, es bastante relacional. ¿Podrías darnos 3 tips o consejos que María Veiga del 2024 le hubiera querido dar a María Veiga del 2022? El primero de todos es que sí se puede. ¿A qué me refiero con esto? Es que yo pensaba cómo una persona puede generar unos ingresos que no dependan de tener un empleador. Y ya, verdad, yo pensaba que eso no era posible. Bueno, sí, pues quizás podías tener inversiones o ya era una cosa muy compleja, pero yo no lo veía como algo viable. O sea, yo pensaba que o tú tenías tu trabajo o tú eras un emprendedor que estaba haciendo el siguiente Uber y no había término medio. Ese primer aprendizaje es el que a mí me gusta que la mayor parte de la gente entienda. Sí, tú puedes tener tu trabajo, pero tú puedes hacer 3 consultorías al mes y si las cobras a $200 la hora, pues puedes sacarte $600 adicionales que te van a ayudar para pagar tu alquiler, tu apartamento o lo que quieras. O sea, número 1, confía en ti y que sí se puede. De hecho, por ejemplo, yo tuve una alumna que hizo el curso y ganó sus primeros $100. Y ella me dijo como, wow, es que lo que más me ha sorprendido es que sí se puede. Es algo muy bonito, muy mágico de decir, esto, vale, puede que yo gane, obviamente, gano más dinero con mi trabajo, pero esto lo he ganado por mí, no porque otra persona tuvo una idea, armó una empresa, luego contrató gente. No, esto me están pagando a mí porque yo le estoy resolviendo este problema. Y esa sensación es muy diferente de ese dinero que, digamos, tú has generado por tu marca personal que el que has generado por ser empleado. El segundo también yo creo que está relacionado con la paciencia. Vivimos en una sociedad de la inmediatez y mucha gente abandona cuando realmente ya estaba muy cerca de empezar a lograr resultados. Que eso también es una ventaja muy grande para los que siguen en el largo plazo. Y de hecho, déjame complementar, menos del 1% de los usuarios de LinkedIn postean a diario. Ahí va mi tercer tip, y es, la balanza siempre va a estar a tu favor, o sea, los números te van a favorecer. ¿Por qué? Porque siempre va a haber más consumidores que creadores, o sea, eso nunca se va a girar. Desde un punto de vista de los números, siempre van a favorecer, porque al final no hay tantas personas interesadas en crear el contenido, no hay tantas personas que estén dispuestas a hacerlo, no hay tantas personas que les mueva esas ganas de compartir con el mundo, y ahí siempre la balanza va a estar a tu favor. Hay algo que me ha llamado mucho la atención en mi propia jornada en LinkedIn, y es que muchas personas realmente ven y leen el contenido y no se manifiestan, pero se las encuentra uno después y dicen, hey, lo he visto mucho, hey, me gustó tal post. Muchas veces cuando incluso a la audiencia aparece en silencio, hay muchas personas viendo. Yo tiendo a decirme que cada post, cada entrega que hago de contenido auténtica mía para crearle valor a la audiencia, es como tener la atención de una persona por un minuto multiplicada por 1000, 2000, 3000. ¿De qué otra forma podría yo llegar a tantas personas todos los días si no fuera así? No se puede reunir uno con tantas personas ni siquiera en un año. Imposible. Y ahí es la gente pierde mucho la noción de los números. Detrás de cada número hay un ser humano. Y hay gente que quizás se frustra. O sea, a mí me llega gente como, ay, no, es que mi publicación solo ha tenido 2000 visualizaciones. Y yo a esa persona le digo, ¿te has dado cuenta de lo que son 2000 almas? O sea, 2000 seres humanos. Tiene que ser un auditorio relativamente grande para que quepan. O sea, no caben en una clase en un salón de universidad, no, son más personas. Y a la gente le cuesta como mucho entender eso. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a 2000 personas sentadas delante tuyo? Creo que no las he tenido, no las he tenido hasta el momento. No, o sea, las tengo virtualmente. Esa es la respuesta que quería escuchar. La manera de tener a 2000 personas poniéndote atención es posteando. Totalmente. A mí me encantan los haters. ¿A ti no te gustan? A ver, yo lo que hago es ignorarlos. O así les respondo.
me encanta. Te voy a decir por qué. Lo obvio es que sí, mueven el algoritmo, es gente que está muy motivada a responder, pero también te muestran puntos en donde puedes tener un sesgo, una falencia cognitiva, una falta de experiencia o de plano una opinión diferente que te ayuda a argumentar mejor. Pero eso no es un hater. Eso es un contradictor, pero también están los haters que dentro de su impulso emocional o su nivel educativo te lo manifiestan de una forma ofensiva. Los hay de todo tipo, eso depende, pero al final del día es alguien que te está retando y eso a mí me parece que pule muchísimo la manera en cómo te construyes como creador. Estoy de acuerdo en un aspecto. Yo no tengo ningún problema con que la gente tenga una opinión contraria a la mía. De hecho, se aprende mucho de eso. Yo he reflexionado sobre muchos temas gracias a publicar en LinkedIn y he cambiado de opinión sobre muchos temas gracias a los seguidores. Sin embargo, yo creo que cuando ya raya el respeto o se entra ya a criticar cosas personales, es cuando es un hater y ya no es una persona que simplemente tiene una opinión contraria. Porque una cosa es irte contra la opinión que tú estás haciendo y otra cosa es irte desde el insulto, atacando personalmente a la persona, y para mí eso no merece que yo pierda el tiempo en eso. Muchas veces esa es la manera que la persona tiene de alcanzarte. Aunque es muy incómodo, a mí sí me parece que es edificante. A mí sí me gusta responderles porque yo encuentro en ellos una fuente de aprendizaje muy grande y también me ayuda a sentar posiciones propias. Yo digo, esta persona tal vez tiene razón en algo. Si me insultó, además, es porque tal vez estoy tocando un punto de vulnerabilidad que vale la pena explorar. Yo me hago muchas preguntas con los haters y tengo mi buena dosis de controversias públicas. No tanto en LinkedIn, pero sí en YouTube. Y encontré que me volví un mejor creador con mis haters. Digámoslo así, no los busco, pero sí los cultivo. Hay gente que es que ni siquiera argumenta lo contrario, sino que simplemente como, esto es una basura, esto es una porquería, no quiero ver más de esto, que igual yo eso normalmente lo ignoro y ya. ¿Por qué una persona que odia tu contenido o te odia a ti se toma su tiempo de escribirte para que lo veas? Ponte a pensar. A veces están escribiendo a ellos mismos. Están externalizando algo que no tienen otra manera de hacerlo. No hay forma más ilesa de externalizar algo que una red social. Puedes decir lo que sea, no importa. Y a veces tienes que decírselo a alguien. Pero yo creo que eso está mal y debería estar regulado hasta cierto punto, porque si yo en la calle te dijera una grosería y eso, digamos, quedara grabado, pues yo podría llegar al punto de tomar medidas legales. En cambio, en internet parece que es como, no, pues no pasa nada. O sea, las cosas se dicen, nadie las controla, nadie las supervisa y Pero a mí también me parece que eso es la manifestación real de que estás siendo auténtica y de que le estás hablando a las masas, porque las masas tienen un comportamiento estadístico. Vas a tener gente que te ama, gente que te odia. No hay manera de escaparse de eso tampoco. Es parte de la jornada de la profesión del creador de contenido, aprender a lidiar con eso. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo. Al final, publicar contenido, yo siempre lo digo, es de valientes. Al ser valiente, pues también tienes que estar dispuesto a que ciertas personas te vayan a criticar. Y la crítica casi nunca es constructiva, es destructiva, pero ahí eso es lo que te fortalece también. De verdad que ha sido un placer hacer negocios con usted. ¿Cuáles son tus redes, María? LinkedIn, obviamente, hemos estado hablando todo el día de esto, pero también se puede acceder a mi newsletter. Yo tengo un newsletter sobre mentalidad y marca personal y ahí comparto muchos más tips sobre estas dos cosas. Entonces, principalmente mi newsletter y mi LinkedIn, que es María Vega. No nos hablaste del tiempo que te gastas haciendo ese newsletter. El newsletter, la verdad, yo simplemente las cosas que me pasan en la vida, extraigo aprendizajes y los comparto. O sea, es una decantación de tus diarios. Con más estructura para siempre garantizar que se entrega una píldora de valor, pero está muy basado en lo que me pasa en el día a día. Si me pasan muchas cosas, se escriben más newsletters. Si me pasan menos cosas, pues se escriben menos newsletters. ¿Qué se supone que es lo que estamos haciendo? No sé.